Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Ahora quiero hacer algo bien sencillo con ustedes. Cierren nuevamente sus ojos. Y quiero ahí que sean bien honestos con ustedes mismos porque aquí eres tú con Dios. Y quiero que te contestes esta pregunta bien honestamente, bien sincera. ¿Qué imagen de Jesús te viene a la mente? Esa imagen cuando oras, esa imagen cuando tienes miedo, esa imagen cuando estás viviendo en incertidumbre, cuando no sabes que algo va a pasar, cuando no sabes ni siquiera qué tú vas a hacer. Ya pueden abrir sus ojos. Hay una frase de A.W. Tozer que dice: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios y por extensión en Jesucristo es lo más importante de nosotros. Y esto es muy cierto, porque aunque no nos demos cuenta, todos vivimos moviéndonos a la dirección de lo que tenemos en mente, de quién es Cristo. Ahora, el problema no es qué imagen viene a tu mente, porque todos tenemos una imagen de Cristo. El problema es si esa imagen es suficiente para sostener tu fe en los momentos de crisis. Yo lo voy a decir otra vez. El problema no es la imagen que tengas en tu mente, porque todos tenemos una imagen. El problema es si esa imagen que tienes en tu mente es suficiente para sostener tu fe y sobre todo en los momentos de crisis. Porque esa imagen no se revela, ¿ves? No, cuando las cosas son fáciles. Cuando las cosas son fáciles, estamos todos bien. Esa imagen se revela cuando realmente estamos pasando momentos difíciles. Porque es posible creer en Jesús y aún así tener una visión limitada de Él. Entonces la pregunta sería: ¿el Jesús que tienes en tu mente es suficiente para sostener tu vida? Y es que una visión limitada de Cristo no siempre se nota en los momentos fáciles, como les comenté. Esta visión se revela en los momentos difíciles. Cuando hay presión, cuando hay incertidumbre, cuando el futuro es incierto. Y esto nos pasa a todos. Quizás hay muchos aquí viviendo momentos de incertidumbre por las situaciones que vemos en el mundo. La guerra, la economía, la violencia, la maldad. Eso nos llena de incertidumbre y de temor. O quizás estás viviendo momentos o situaciones personales como la pérdida de un empleo o la búsqueda de un empleo mejor, un matrimonio en crisis, una enfermedad o un diagnóstico no esperado. Y todas estas situaciones nos llevan a vivir una lucha interna. Comenzamos a tener preguntas que no siempre esas preguntas van a tener una respuesta. Y pasamos por situaciones que definitivamente no podemos controlar. Y ahí es cuando la mente se llena de dudas. Porque muchas veces lo difícil no solo es la situación que estamos enfrentando, sino lo difícil es cómo nosotros vemos a Dios en medio de esa situación. A.W. Tozer también dice: una baja visión de Dios es la causa de 100 males menores. Una alta visión de Dios es la solución a 10,000 problemas temporales. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la forma en que tú ves a Cristo determina en cómo tú vives, pero también determinas en cómo tú enfrentas los problemas. Y es que una visión baja de Cristo te lleva a vivir en inseguridad, con falta de propósito,
y a veces te llevas incluso a tomar decisiones equivocadas. Pero una visión alta de Cristo te lleva a vivir en confianza, con propósito, pero sobre todo con convicción. Por eso es que necesitamos entender que quizás esa imagen que vino a tu mente cuando cerraste los ojos no es que sea una imagen incorrecta, pero sí es una imagen incompleta. Y si queremos cambiar nuestra forma de pensar, si queremos cambiar nuestra forma de reaccionar ante estos momentos difíciles, tenemos que elevar nuestra mirada, nuestro concepto y esa imagen que tenemos de Dios en nuestra mente. Y tenemos que hacerlo con lo que dice las Escrituras. Acompáñenme conmigo, abran sus Biblias, en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 20. Y los voy a estar leyendo en pausa para leer y explicar. No lo voy a leer todo de corrido. Así que vamos a comenzar con los versículos 9 y la primera parte del 10. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Vemos que Juan es el que escribe el libro del Apocalipsis. Él lo escribe en un momento donde la iglesia estaba enfrentando tensión, persecución y sufrimiento. Esta persecución y este sufrimiento se intensifica durante el reinado del emperador Domiciano. Este emperador exigía que se le llamara Señor y Dios. Y como Juan se negó a rendirle culto, fue que fue exiliado a esta isla llamada Pasmos. Es como el Alcatraz en ese tiempo. Sacaban a todas esas personas y era como una prisión en esa isla. Y como Juan decidió vivir conforme a los valores y a la convicción de Jesucristo, fue exiliado a ese lugar. Entonces la iglesia vivía entre dos opciones: o rendir culto al emperador o mantenerse firme en Jesucristo. Algo que más me llama la atención cuando yo leí esto y estuve estudiando estos versículos es precisamente el 10, esa primera parte que dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto me llama la atención porque Juan, ¿cómo estaba? Exiliado, solo, sufriendo. En ese lugar estaba lleno de incertidumbre, quizás así como nosotros, quizás con los problemas que mencioné. Pero él decide adorar a Dios. Adoró tanto a Dios que llegó al punto de entrar en el Espíritu. Y en medio de esa situación nos enseña algo. Que la condición de Juan nos deja claro que el creer en Jesús y el tener fe no nos libra a nosotros de enfrentar problemas y situaciones difíciles. Pero la actitud de él nos enseña una cosa bien grande, que en medio de esas dificultades y en medio de esos problemas nosotros tenemos que adorar a Dios. Porque cuando tú tienes clara la identidad de Cristo y quién es Cristo en tu vida, tu adoración no depende de la situación, tu adoración depende de tu convicción. Santo, santo. Ahora vuelvo a preguntarte, ¿el Jesús que tienes en mente es suficiente para sostener tu fe? Leamos los siguientes versículos, del 10, la segunda parte del 10 y el 11. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Vemos que en medio de la situación de sufrimiento, de soledad y aislamiento que estaba Juan, él decide adorar a Dios y de repente, en medio de esa adoración, que él está en el Espíritu, escucha una voz como de trompeta. Aquí quiero recalcar que esa voz de trompeta no es un instrumento musical. En el idioma griego es salpix y esa trompeta se utilizaba en el campo militar. Se usaba para dar órdenes, para reunir a las tropas y movilizarlas hacia una misión. Es decir, cuando esa trompeta sonaba, todo el mundo tenía que dejar lo que estaba haciendo y obedecer la misión que se le encomendaba. Por eso la voz que Juan escucha no es cualquier voz, es una voz fuerte, una voz que exige atención, pero sobre todo una voz que demanda obediencia. Cuando Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, está usando el alfabeto griego. Alfa es la primera letra y omega es la última. Con esto él está diciendo, todo comienza en mí y todo termina en mí. Y en el contexto que vivía Juan en ese momento, esto era poderoso, porque la iglesia estaba siendo perseguida, la iglesia estaba sufriendo, la iglesia vivía en esa tensión, pero Cristo les recuerda, mira, ese no es tu final. El sufrimiento que estás pasando ahora, la incertidumbre que estás viviendo ahora, esas necesidades que estás ahora, ese no es tu final. Yo tengo la última palabra. Amén. Más adelante les voy a dar los detalles de las iglesias que se mencionan aquí, pero ahora vamos a continuar leyendo los próximos versículos, del 12 hasta el 16, que esta es la parte poderosa. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Wow. ¿Esa es la imagen que te imaginaste cuando cerraste los ojos? No, la mía tampoco. Cuando Juan escucha esta voz como de trompeta, él quiere ver quién le está hablando. O sea, la curiosidad, nosotros también. O sea, si nos están hablando de espalda, ¿qué hacemos? Rápido, volteamos. ¿Quién me está hablando? Pues Juan quería saber quién era, quién le estaba hablando. Cuando Juan se voltea, ve algo impresionante. Es una revelación que le sobrepasa su entendimiento y el de nosotros también. Lo que ve no es una imagen sencilla, no es algo fácil de explicar. Por eso es que él utiliza las expresiones semejante a y como, porque no hay palabras, no hay comparaciones para describir la majestuosidad y la grandeza de Jesucristo. Con esas comparaciones, él está tratando de explicar algo imposible de explicar. Y para que la gente a la cual iba a recibir este mensaje pudieran entender algo de lo que él estaba viendo. Así que vamos a ir poquito a poco explicando qué fue lo que él vio. Primero él menciona, semejante al Hijo del Hombre. Esto no es una frase cualquiera. Jesucristo la utilizó muchas veces en los evangelios para hablar de sí mismo. Por eso cuando Juan dice semejante al Hijo del Hombre, es que está diciendo, espérate, este es Jesús, el que yo conozco, porque yo caminé con él mientras él estuvo aquí en la tierra, pero no se ve igual,
¿Por qué? Porque está en su grandeza, en su gloria y en su majestad. Por eso es que dice que es semejante al Hijo del Hombre. Luego dice, estaba vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido con un cinto de oro. En la Biblia las túnicas largas eran usadas por los sacerdotes. Alguien que está delante de la presencia del Señor intercediendo a favor de su pueblo. El cinto de oro no era común, era algo asociado solamente con la realeza. Lo que Juan estaba viendo con estas vestiduras era dos cosas en una. A Cristo en su función como sacerdote, intercediendo a favor del pueblo, pero también a la misma vez a Cristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Que dirige, que gobierna con toda su autoridad. Después dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como la nieve. En la Biblia el cabello blanco significa sabiduría, honra y respeto. Es decir, Cristo no solo gobierna bajo su poder y su autoridad, sino que también lo hace bajo su perfecta sabiduría. Luego dice, sus ojos son como llama de fuego. Significa que Cristo todo lo ve, todo lo discierne, nada se le escapa, nada queda oculto bajo su presencia. Incluso lo injusto y lo malo y la criminalidad y la maldad queda expuesta bajo el señorío y el discernimiento del Señor, y en su justo momento va a ser juzgado. Después dice, sus pies semejante al bronce bruñido. A mí me gusta como lo dice en la Nueva Traducción Viviente, porque como que se entiende un poquito mejor. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno. El bronce representa firmeza y juicio, y el hecho que esté bruñido o refinado habla de algo puro, perfecto y sin error. Por tanto, los pies de Cristo, los pasos de Cristo, cuando Cristo camina, lo hace con firmeza, con justicia y es perfecto. Nada de lo que él hace es inestable. Alábalo, claro que sí. Su dominio es inquebrantable, así que nosotros, si permanecemos en él, podemos, aunque todo nuestro alrededor se esté derrumbando, aunque estemos viviendo en incertidumbre, aunque el dolor sea bien fuerte, aunque el problema sea lo peor del mundo, podemos permanecer firmes si permanecemos en él. Luego dice, su voz semejante al estruendo de muchas aguas. Primero Juan lo compara como el sonido de la trompeta, algo que tienes que escuchar y tienes que obedecer. Ahora lo compara con la multitud de las aguas. Yo nunca he estado en las cataratas del Niágara, pero Andy sí. Ustedes sí. ¿Y cómo es el ruido? Ensordecedor, que hasta puede molestar hasta cierto punto, pero la voz de Dios no es que moleste, lo que pasa es que es fuerte, para que la escuchemos claro, pero no solamente la podemos escuchar, tenemos que obedecerla. Después dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esto representa su palabra, tal como lo dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de dónde? Del corazón. Así que esa espada representa la palabra de Dios, la palabra que tiene el poder para discernir, para corregir, para juzgar, pero sobre todo para transformar nuestras vidas. Finalmente dice, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El sol cuando resplandece con su fuerza es como aquí en Texas, como a la 1 o 2 de la tarde, que está bien fuerte en su brillantez, y en ese momento, ¿qué podemos? Nosotros no podemos mirarlo, ¿verdad? Porque te ciega, o sea, te tienes que cubrir los ojos, incluso cuando vas manejando y el sol te pega, y si no tienes unas gafas,
te ciega. Imagínense en así la presencia de Jesucristo. Amén. Así que con estas descripciones podemos ver a un Cristo glorioso y soberano. Esta visión de Juan fue tan fuerte, tan estremecedora, que algo pasó. Vamos a leer qué pasó. En los versículos 17 y 18 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya, eso merece un aplauso al Señor. Sí, es que la reacción de Juan fue poco. O sea, si yo hubiera visto, si nosotros hubiéramos visto lo que Juan vio, también hubiéramos caído al piso. También hubiéramos caído como muertos. Porque cuando estamos delante de la presencia del Señor, entendemos nuestra pequeñez. Entendemos que no somos nada. Pero algo bonito pasó después. Juan estaba lleno de ese temor ante esa visión tan majestuosa del Cristo glorificado. Pero Cristo no lo dejó ahí. Cristo no lo dejó bajo ese temor ahí solo. ¿Qué hizo Cristo? Se acercó a él, lo tocó y lo consuela al decirle: no tema. Y ese toque, justo con esas palabras, lo cambia todo. Porque cuando Dios nos toca y nos dice no tema, se va el temor, se van las inseguridades, se va la incertidumbre, se va el sufrimiento y nos da paz. Porque el mismo Cristo que lo llenó de temor por su majestad es el mismo Cristo que se acerca, que lo toca y lo levanta, lo consuela y le habla con amor. Por eso lo único que podemos hacer es postrarnos ante sus pies y adorarlo. Porque Cristo no se quedó en su gloria. Cristo no se quedó allá en el cielo. Cristo, al contrario, se despojó, dejó toda su gloria para venir al mundo, para morir por amor a ti y a mí. Pero no se quedó en la cruz, Él resucitó y Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y esas palabras no solo calman el temor de Juan, también nos calma a nosotros en esta mañana. Porque cuando dice: tengo las llaves de la muerte y del Hades, está diciendo que Él tiene el control de todo, incluso de la muerte. Que nada escapa de su autoridad, que nada pasa sin su propósito, que ni siquiera la muerte tiene la última palabra. Ni la muerte, ni el dolor, ni las incertidumbres. Cristo tiene el control. Amén. ¿Recuerdan las 7 iglesias, los candeleros y las estrellas en las manos de Cristo? En el versículo 13, Juan ve a Cristo en medio de los 7 candeleros. Y en el versículo 16 lo ve sosteniendo esa estrella con su mano derecha. Ahora en los próximos versículos, Cristo mismo explica el significado de esto. Vamos a leer los versículos 19 y 20. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ok, aquí los 7 candeleros son las 7 iglesias. Las 7 iglesias que mencioné al principio: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahí están. Esas son las 7 iglesias. Cuando
Juan ve a Cristo en medio de los candeleros significa que Cristo está presente en medio de su iglesia. Cuando Juan lo ve, él está caminando alrededor de esos candeleros y en su mano tiene las estrellas. Eso significa que la iglesia no está sola, que la iglesia, que somos nosotros, su pueblo, no caminamos solos, que la iglesia no está fuera del control de Cristo, que la iglesia, o sea, nosotros, estamos bajo su poderío, bajo su presencia y bajo su autoridad. Y las 7 estrellas, que son los ángeles o los mensajeros, aquí lo importante no es qué significan esos ángeles o esos mensajeros, porque hay un debate de cuál es el significado. Aquí lo importante es dónde están esos ángeles o esas estrellas. Están en la mano derecha. La mano derecha significa el poder, la autoridad y que nos sostiene, no nos agarra. Porque cuando tú agarras algo, lo agarras así. Cuando tú sostienes algo, lo sostienes así. Así que Dios no nos agarra. Dios nos sostiene en su mano derecha, en su mano de poder y en su mano de autoridad. Amén. En los siguientes capítulos, Cristo le sigue revelando ciertas cosas a Juan con relación a estas 7 iglesias. Le revelan realidades espirituales que estaba viviendo esas iglesias. Realidades espirituales que son muy, muy verdades al día de hoy. ¿Por qué? Porque esas iglesias, por la situación que estaban pasando, la incertidumbre, el sufrimiento, que si adoramos al emperador o nos quedamos adorando solamente a Cristo, estaban algunas siendo fieles y algunas de esas iglesias fueron elogiadas por su fidelidad. Pero otras iglesias fueron amonestadas, reprendidas para que volvieran al camino correcto. Y ese mensaje sigue siendo para nosotros. Por eso es que Cristo se revela en su gloria, para fortalecernos, para consolarnos, para guiarnos, para amonestarnos, si es que estamos tambaleando en algún momento en nuestra situación y en nuestra fe. Por eso es que Él se revela en su gloria, para darnos una visión completa de su identidad, para traernos consuelo, fortalecernos y asegurarnos que Él continúa teniendo el control de todas las cosas. Ahora te vuelvo a hacer la pregunta que hice al principio, pero un poquito diferente. ¿Qué imagen de Jesucristo está guiando tu vida hoy? Ya tenemos una imagen completa. Apocalipsis 1 nos presenta esa identidad gloriosa, porque ya no es una identidad de Jesucristo cuando estuvo en este mundo. Y esas imágenes que ustedes tuvieron en su mente están bien, pero quizás algunas de esas imágenes fueron de cuando Jesucristo todavía estaba en el mundo. Esa imagen la tenemos que ampliar con todo esto que estuvimos leyendo hoy. Así que ya tenemos una imagen más grande de Cristo. Ya les mencioné al principio que tener una visión alta de Cristo te lleva a vivir en confianza, con propósito y con convicción. Así que cuando te sientas débil, necesitas recordar al Cristo glorificado, al que gobierna con sabiduría, con poder y autoridad, al que sigue diciendo, no temas, yo estoy en control. Amén. Aleluya. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Claro que sí. ¿Por qué les digo todo esto? Primero, porque Dios me dijo que se los dijera. Segundo, porque lo viví, lo vivo y lo voy a seguir viviendo. Desde pequeña conozco a Dios. Nací en la iglesia. Mami me llevaba a la iglesia y me inculcó en sus caminos. Así que conozco a Dios y cuando cierro los ojos me imagino todas esas imágenes, ¿verdad? De Jesús, las que conocemos en los evangelios. Incluso me identifico mucho con la imagen de Jesucristo como el buen pastor. El que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es mi favorita.
Cuando cierro los ojos y oro, me identifico mucho con esa imagen. Y es normal. Pero también el conocer las características del Cristo glorificado hizo que mi fe no se tambaleara en mis momentos difíciles. Sobre todo, he vivido muchos momentos difíciles, pero el más fuerte en mi vida fue la enfermedad de mami y su muerte. Mami fue tremenda sierva de Cristo. Todo el mundo que la conoció decía que ella era profeta, porque le hablaba a la gente, Dios le hablaba a la gente a través de ella. Pero recuerdo que cuando mami se enferma, mis hermanas me llaman y me dicen, Angélica, mami no está bien, la tenemos que llevar al hospital. Y habían otras veces que me llamaban de que ella estaba un poquito enferma y la llevaban al hospital y a mí no me entraba desesperación. Pero en esa llamada sí sentí algo bien fuerte, algo que no estaba bien. Le dije a mi esposo rápido, cómprame un pasaje, necesito ir para Puerto Rico. Tengo que estar con mami. Recuerdo que mami entra al hospital el 2 de agosto del 2024. Yo llegué a Puerto Rico el 3 de agosto. Llego y a mami la internan, ¿verdad?, en el hospital. Y estuvo en el hospital entre entradas y salidas. Entró y salió del hospital como 2 veces. Pero en total estuvo como unas 5 semanas recluidas en el hospital. Nadie se imaginó por qué. Nadie. Porque ella nunca dijo que estaba enferma. Nunca nos dijo que estaba enferma. Así que esas semanas fueron llenas de incertidumbre, de sufrimiento, de mucho dolor, de un caos mental. Mis hermanas y yo nos estábamos volviendo locas porque estábamos buscando qué está pasando. No entendemos por qué mami está enferma. Cada día que pasaba, estaba más débil, perdiendo sangre, su color cambió. Y decían, ¿pero qué está pasando? Los doctores no encontraban nada en esas 5 semanas ahí. Recuerdo que en ese dolor, en ese sufrimiento, en esa incertidumbre, yo empecé a orar. Ya yo no sabía qué más hacer. Y le decía en mi oración, Señor, dame tu sabiduría porque yo no entiendo. Dirígeme, guíame, pero úsame en medio de esta prueba. Inmediatamente yo termino de orar y entra en la habitación un doctor, que por cierto me sacó de la habitación, me llevó al pasillo y me dice, dale mucho amor y cariño a tu mami porque vienen días difíciles. Okay. Según la experiencia, él como doctor me dijo, ya no hay esperanza de vida. Eso como un baño de agua fría. ¿Okay? A mí me tocó preparar a toda mi familia para lo que venía. 2 semanas más tarde, mami murió. En momentos así, si no tienes la certeza de en quién realmente tú has creído, fallamos y caemos. Porque vienen preguntas de que, ¿realmente Dios está en control? ¿Realmente Dios está en control en esos momentos así tan difíciles? Porque vienen dudas, vienen preguntas. Todavía yo tengo preguntas al día de hoy, pero yo me mantuve firme y aún en medio de mi sufrimiento, y muchos de aquí saben cuál ha sido mi proceso de sanación. Pero me aferré a esta palabra. Me aferré a que Jesús tiene el poder, a que Jesucristo tiene el control, a que Él nos sostiene con su mano derecha. Que aunque no entendemos lo que estamos viviendo y no lo vamos a entender muchas cosas, no vamos a tener respuesta. Pero simplemente tenemos que confiar en Él, en el alfa
en el omega, el que es principio y el final, el que nos sostiene con su mano derecha, el que se revela en gloria y el que nos dice, no temas porque yo sigo teniendo el control. Aleluya. Gracias Señor, porque yo sé que tú nos has hablado en el día de hoy, desde las alabanzas hasta la predicación. No hubo coincidencias, Señor, porque en tu reino no hay coincidencias, es que ya tú tenías un perfecto orden. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, porque esta palabra ya fue enviada. Me gusta lo que dice Apocalipsis 1, versículo 3. Si me lo pueden poner porque yo no lo apunté aquí. Dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía. Al que lee, esta soy yo. Pero también bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Ustedes escucharon, ahora toca obedecer. Eso es decisión. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.